A lo largo de la historia, el mar ha sido escenario de grandes hazañas y de errores que costaron miles de vidas. En el océano, un solo fallo humano o una mala decisión puede transformar una tranquila travesía en una tragedia monumental. Hoy conocerás las mayores colisiones y errores de embarcaciones en la historia, desastres tan grandes que cambiaron las reglas de la navegación para siempre. Desde errores de cálculo hasta capitanes confiados, prepárate para descubrir cómo incluso los gigantes del mar pueden caer. En el puesto número 9 viajamos al siglo XIX, cuando el Assas Arctic, un lujoso transatlántico estadounidense, zarpó de Liverpool con destino a Nueva York en septiembre de 1854. En medio del Atlántico, una espesa niebla cubrió la ruta. El capitán decidió mantener la velocidad, confiando en su instinto y la fortuna, pero la fortuna no estuvo de su lado. A las 12:15 del mediodía, el Arctic chocó violentamente contra un barco francés llamado Vesta. La colisión abrió una brecha enorme en el casco. El agua entró rápidamente, apagando las calderas y dejando el barco sin energía. El caos fue total, los botes salvavidas se llenaron de tripulantes en lugar de pasajeros, y ninguna mujer ni niño sobrevivió. De las más de 400 personas a bordo, solo unas 80 fueron rescatadas. El desastre del Assas Arctic marcó un antes y un después, fue el primer gran naufragio transatlántico que capturó la atención de la prensa mundial y cambió la forma en que se gestionaban los botes salvavidas. En el puesto número 8 encontramos uno de los mayores errores humanos en la historia naval moderna. El Herald of Free Enterprise, un ferry británico, zarpó del puerto de Zeebrugge, Bélgica, el 6 de marzo de 1987, con algo imperdonable, las compuertas de proa abiertas. En apenas 2 minutos, el agua inundó la cubierta inferior, haciendo que el barco volcara de lado frente a cientos de pasajeros que ni siquiera sabían qué ocurría. Murieron 193 personas. La investigación reveló que el encargado de cerrar las compuertas estaba dormido, y nadie verificó su trabajo antes de zarpar. Fue un error tan simple como devastador. Tras este accidente, la frase "Check the doors" se convirtió en un estándar obligatorio de seguridad para todos los ferries europeos. El 13 de enero de 2012, el crucero Costa Concordia, con más de 4.200 personas a bordo, chocó contra unas rocas frente a la isla italiana de Giglio. La causa, una decisión del capitán Francesco Schettino, quien quiso acercarse demasiado a la costa para saludar a unos amigos. El golpe abrió un enorme agujero en el casco y el barco comenzó a escorar. Durante las siguientes horas reinó el caos. La evacuación fue desordenada, muchos pasajeros no entendían las órdenes y el capitán abandonó el barco antes que cientos de personas fueran rescatadas. El resultado, 32 muertos y una pérdida total valorada en más de 500 millones de euros. El rescate del Costa Concordia fue una de las operaciones marítimas más complejas de la historia, se necesitaron más de 500 ingenieros y 19 meses para enderezarlo. No hay historia marítima más famosa que la del Titanic. El 14 de abril de 1912, el barco más grande del mundo chocó contra un iceberg durante su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. El capitán Edward Smith había recibido al menos 6 advertencias sobre icebergs, pero decidió mantener la velocidad. A las 11:40 de la noche, el Titanic rozó el bloque de hielo y el daño fue fatal. En menos de 3 horas, el barco se partió en dos y se hundió, llevándose consigo a más de 1.500 personas. Solo 705 lograron sobrevivir. El Titanic no se hundió de un solo golpe. Se partió por la mitad al elevarse la proa fuera del agua. Este fenómeno fue confirmado recién en 1985, cuando se halló el naufragio a 3.800 metros de profundidad. El MV Doña Paz es conocido como el Titanic asiático. El 20 de diciembre de 1987, este ferry filipino chocó con un petrolero llamado Anti-Vector en pleno mar de Tablas. El impacto provocó una enorme explosión, el combustible del Vector se incendió, envolviendo ambos barcos en llamas. Lo peor fue que el Doña Paz iba sobrecargado, tenía espacio para 1.500 pasajeros, pero transportaba más de 4.000 personas. Solo 24 sobrevivieron.
Se considera el peor desastre marítimo en tiempos de paz, con más de 4.300 víctimas. En el momento del accidente, ninguno de los barcos tenía radio en funcionamiento, lo que retrasó las labores de rescate por más de 8 horas. El Wilhelm Gustloff era un barco de pasajeros alemán usado al final de la Segunda Guerra Mundial para evacuar civiles y soldados hacia el oeste. El 30 de enero de 1945, mientras navegaba en el helado mar Báltico, fue alcanzado por 3 torpedos soviéticos. A bordo viajaban más de 10.000 personas, la mayoría mujeres y niños. El barco se hundió en menos de una hora. Solo 1.200 sobrevivieron, lo que convierte al Wilhelm Gustloff en el naufragio con más víctimas de la historia, incluso más que el Titanic. El barco estaba tan lleno que muchos pasajeros dormían en los pasillos y sobre cubiertas. Las bajas temperaturas mataron a cientos antes incluso de tocar el agua. El Exxon Valdez no fue un naufragio con víctimas humanas, pero sí una tragedia ambiental gigantesca. El 24 de marzo de 1989, este enorme petrolero chocó contra un arrecife en las costas de Alaska, derramando más de 40 millones de litros de crudo. El error, el capitán no estaba al mando durante el impacto y el oficial a cargo desvió mal la ruta. El derrame contaminó más de 2.000 kilómetros de costa, matando a cientos de miles de aves, peces y mamíferos marinos. El desastre cambió para siempre las leyes de transporte marítimo de petróleo. Décadas después, aún se pueden encontrar restos de petróleo bajo la arena en las playas afectadas. El Andrea Doria era un lujoso barco italiano que chocó con el transatlántico sueco Stockholm el 25 de julio de 1956 frente a la costa de Nantucket, Estados Unidos. La causa, una mala interpretación de los radares por parte de ambas tripulaciones. El impacto abrió un agujero de 9 metros en el casco del Andrea Doria. En menos de 10 horas, el barco se hundió. Murieron 51 personas, pero más de 1.600 fueron rescatadas en una de las operaciones marítimas más rápidas y exitosas de la historia. El accidente fue tan mediático que cambió la manera en que se entrenan los marineros para evitar colisiones. Hoy, los restos del Andrea Doria son conocidos como el Monte Everest del buceo, debido a la dificultad y peligro de explorarlo. Y en el primer lugar, el desastre más devastador causado por una colisión marítima, la explosión del SS Mont Blanc. El 6 de diciembre de 1917, este barco francés, cargado con 2.900 toneladas de explosivos, chocó con otro buque en el puerto de Halifax, Canadá. El fuego se extendió, y 20 minutos después, el Mont Blanc explotó con la fuerza de una cuarta parte de la bomba de Hiroshima. La explosión destruyó casi toda la ciudad, más de 1.600 personas murieron y 9.000 resultaron heridas. Fue la mayor explosión no nuclear de la historia, causada simplemente por una colisión en un puerto. El barco fue lanzado tan lejos por la explosión que partes de su casco cayeron a más de 3 kilómetros de distancia.